¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Un poco de todo con Vicente García Campo y Luis Anchondo. Hoy es un episodio muy especial porque vamos a hablar de un escritor bastante interesante, sobre todo en estos tiempos, un escritor atemporal que se llama George Orwell. Y pues específicamente estaremos hablando de dos obras de Rebelión en la Granja y de 1984. Y antes que nada, le doy la bienvenida a Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola Luis, pues muy bien. La verdad es que hoy tenemos a un invitado de lujo, ¿no? George Orwell, que nació como Eric Arthur Blair, que decidió cambiarse el nombre, entre otros motivos, porque Orwell, el apellido Orwell, al parecer quedaba en las librerías en el centro, con lo cual era más Ujú. fácil de conseguir sus libros. Me he tomado la molestia esta semana de comprobarlo y es cierto. El apellido Blair, por ejemplo, los libros que empiezan por la B, Bukowski, tal o cual, quedan arriba a la izquierda, pero quedan fuera de tu nivel de mirada. Y, por ejemplo, Zoe Valdés queda abajo y a la derecha. En cambio, Orwell fue un visionario, queda justo a la altura de tus ojos, con lo cual es de los primeros libros que compras. O sea, los autores más vendidos deben ser los que van de la G a la M o así, porque quedan a la altura de tus ojos. Esto es algo que utilizan en las grandes superficies siempre. Lo que más quieren vender queda a la altura de los ojos y lo que no, pues o queda o por arriba o por debajo. Entonces él se cambió el nombre, creo que en su tercer libro, y se puso este de George, que era el nombre del rey de Inglaterra de aquella época, y Orwell, que es el nombre de un río muy famoso de Inglaterra. Y así llegó Mira, hasta nuestros oídos. Y yo no, hasta hace poco no sabía que se apellidaba Blair, no, nunca me había fijado. oye, eso es buen marketing, ¿eh? Sí, la verdad es que fue muy pillo, ¿eh? Lo hizo muy bien, entre otras cosas. Hizo muy Sí. bien el marketing y la verdad es que las dos obras, las tres grandes obras que escribió, porque luego el resto de su producción quizás no tienen la misma calidad literaria, pero las grandes tres obras, las obras de la Revolución, digamos, George Orwell, Rebelión en la Granja, George Orwell 1984 y el homenaje a Cataluña, que surgió de su participación en la Guerra Civil Española. La verdad es que esa trilogía tiene un altísimo nivel y le colocan entre los mejores autores europeos, al menos en ese aspecto, y está considerado como el segundo autor británico del siglo XX. Claro. Es muy interesante George Orwell porque yo me doy cuenta de qué tan famoso es un escritor por las generaciones jóvenes, sobre todo hoy en día que casi no se lee, perdón. George Orwell es alguien que todavía los jóvenes de esta generación saben quién es, ¿no? O han leído el libro o han visto la película de Rebelión en la Granja. Entonces yo creo que George Orwell ha tenido un alcance impresionante y lo seguirá teniendo, ¿no? Porque esos temas pues son bastante atemporales y más en estos tiempos, ¿no? De como quizás un visionario, como hablábamos de H.G. Wells, el programa pasado, ahora con todo esto de lo que plantea en la novela de 1984, ¿no? Esta sociedad que crea individuos sin memoria, lo que se llama el fake news, etcétera, etcétera, pues algo que estamos viviendo, ¿no? En estos días. Vicente, perdón, ando un poco ronco ahora. Eh, la vez pasada hablábamos de H.G. Wells, como ya mencioné, ¿Sí? y me mencionaste después del programa fuera del aire que había participado en la Guerra Civil Española, ¿no? O H.G. Wells, no. George Orwell, George Orwell, perdón. sí. Sí, Ok, sí. sí, H.G. Wells, lo que te comenté fuera de antena, fuera de micrófono, fue sí. que cuando desterraron a Unamuno, Ah, él eso participó era, eso era. activamente, pues eso, en contra de la dictadura que había en España en aquel momento y sobre todo para que se le devolviera a Unamuno la condición que tenía, ¿no? Antes Mm. de la expulsión. Básicamente era eso. George Orwell sí, sí, participó en la Guerra Civil Española y de hecho, tanto Homenaje a Cataluña como Rebelión en la Granja y 1984 deben muchísimo a su participación en la Guerra Civil Española. Posiblemente si no hubiera participado,
su trayectoria como escritor hubiera sido muy, muy diferente. Aquí Claro, vino a Barcelona él en 1937, se inscribió en las milicias del POM y aquí fue donde descubrió o participó en las primeras aventuras de socialismo democrático que había en Europa aplicado realmente, aunque fuera en periodo de guerra, con lo cual había muchísimos problemas. Él se dio cuenta no solamente de la parte buena del socialismo democrático, sino de la mala, lo que decías de los fake news, que llamamos ahora, o sea, manipular la publicidad, manipular claro, la historia, todo este tipo de cosas él se dio cuenta en la Guerra Civil Española. Por un lado, estaba muy satisfecho, pero por otro se dio cuenta de que cuando determinados grupos acceden al poder totalitario, o sea, casi cualquier humano que acceda a un tipo de poder totalitario, sus críticas fueron más hacia Rusia, pero también hacia el claro, mundo nazi y fascista, ¿eh? totalmente. Él estaba en contra Que de cualquier totalitarismo. claro, que en el hablábamos con Fernando Sánchez Dragó en esta última emisión sobre Antonio Escotado, de algo que decía Escotado que bolcheviques y nazis era básicamente lo mismo. Y En algunos aspectos lo son. claro, Es la famosa frase de que los extremos se tocan, ¿no? exactamente. Vicente, interesante esto de George Orwell, que haya participado en la Guerra Civil Española. Yo creo que la Guerra Civil Española tuvo bastante influencia en muchos escritores. Bueno, aquí tenemos a George Orwell, que era inglés, y en Hemingway, ¿no? Aunque me imagino que la participación de ambos fue distinta. Hemingway más como corresponsal de guerra y George Orwell, pues me imagino que un rol más activo, ¿no? Es decir, en el frente, ¿no? Sí, sí, así como Hemingway participó más bien como corresponsal, yo pensaba que Hemingway era mucho más mayor que Orwell y que por ese motivo en la emisión pasada lo comentamos. Yo ya me reía un poquito de Hemingway porque había visto alguna foto de Hemingway en la Guerra Civil Española y la verdad es que apenas tenía 40 años, pero parecía que tuviera 55 o 60 o más. Estaba un poco Claro, fondón y un poco desgastadillo, ¿no? Y pensaba que simplemente no había participado en la Guerra Civil Española porque era muy mayor. Pero bueno, se llevaba apenas 4 años con George Orwell y George Orwell sí que participó. Así que no fue un tema de edad, fue un tema, pues bueno, Hemingway vino como corresponsal de un periódico y George Orwell, pues él vino directamente como voluntario a la claro. guerra civil y quiso Con participar estas, como voluntario de las brigadas internacionales y estuvo luchando en exactamente. el frente de Huesca. Fíjate que un dato curioso, en la Universidad de Seattle, aquí en Estados Unidos, en Washington, hay un monumento a las brigadas internacionales que participaron en la Guerra Civil Española. Ah, pues Oye, lo desconocía. Vicente, este, pues por dónde empezamos? Vamos a Bueno, lo empezar podemos hacer. por rebelión en la granja, ¿no? Yo creo que sí, Rebelión en la Granja, además es más amable que 1984. Rebelión en la Granja es un libro que aquí en España, al menos hasta no hace mucho tiempo, se hacía leer en los institutos. Por eso es tan popular, porque prácticamente era raro el instituto en el que alguien de mi edad no tuviera que leerla en alguno de los cursos de bachillerato, en el Claro, curso de orientación a la universidad. Lo leíamos todos y como era un libro sencillito de leer, pues la verdad es que agradaba bastante, pero al mismo tiempo te hacía pensar. Yo ahora he vuelto a releer Rebelión en la Granja y tengo anotado cuándo lo leí la primera vez y claro, lo leí en 1982. Tenía 16 años, quiere decir que me lo hicieron leer en segundo de bachillerato, lo que era entonces el segundo de bachillerato, que hoy en día sería un cuarto de la ESO, de la enseñanza secundaria. La diferencia es claro, que un segundo de bachillerato de aquella época el nivel era mucho más alto que un cuarto de la ESO de ahora. Pero bueno, la cuestión es que nos lo hacían sí, leer, nos lo leíamos prácticamente todos, porque si no lo leías te suspendían, cosa que ahora pues no ocurre. Y tenía esa virtud, ¿no? Que por un lado era una fábula de animales como Esopo, La Fontaine, Samaniego, etcétera, pero por el otro había una parte que no era tan amable, que era, pues eso, cómo se, la, se la sátira, organizaban ¿no? la sátira, sí, la sátira al estilo ahí se me ha ido el nombre, del de los viajes de Gulliver, Swift, ¿no? Jonathan Ujú, Swift. sí, Y aprendías, pues eso, era una buena escuela, porque de repente te dabas cuenta de cómo te manejaban
los organismos de poder, que en aquel momento Claro. la verdad es que en España era todo lo contrario. En los años 80 España, bueno, se había salido de la dictadura y pues entró a gobernar una generación de gente muy joven. Digamos que en España lo que ocurrió en los años 80 fue que se saltó una generación y entraron a gobernar gente pues como el rey, el rey emérito de ahora, que era muy joven. Tenía que haber entrado su padre, digamos, pero el padre no entró, Ujú. entró él, con lo cual entró un montón de gente joven, apenas de 30 y pico años, con aires nuevos, y aquello la verdad es que le dio a España un impulso que si se hubiera seguido la evolución natural no hubiera ocurrido nunca. Y dentro de esa evolución estaba, pues eso, eh, leer este E- tipo de lecturas en los e- institutos y ep- demás, que nos Época de permitía. Felipe González, ¿no? Felipe González, por ejemplo, cuando Felipe González llegó al poder, yo no me acuerdo, pero debía tener aproximadamente 34, 36, 38 años. Adolfo Suárez igual, o sea, era todo gente. Ah, era Adolfo Suárez fue antes que Felipe Adolfo González, Suárez ¿no? fue antes que. Claro, Sí, Adolfo Suárez fue un poco un continuista, ¿no? así es. De Franco hacia adelante. Pero Adolfo Suárez tenía la ventaja de que como había estado en el régimen, podía negociar con el régimen. O sea, no se sentía como una Y, ruptura no, tan bestia. y aparte era carismático, ¿no? Es Era decir, carismático, de alguna manera daba un nuevo aire, ¿no? sí, era así A la política. guapetón. Claro. Le llamaban el chuletón de Ávila. Ah, mira. Oye, Bueno, Vicente, pero sí, dime. lo que te quería decir, ¿no? Que a consecuencia de todo ese aire nuevo, pues se permitió, no se permitió, porque ya estaba permitido. El libro Rebelión en la Granja, curiosamente, entró en España bastante temprano, ¿eh? Antes del año 60, o como muy tarde, en el año 60 ya se leía Rebelión en la Granja en España y no bajo mano, ¿eh? O sea, normal, editado normal, por una editorial normal y estaba en librerías y el que quisiera la podía comprar sin ningún problema. Pero, bueno, era un libro que había que ir a buscarlo. En cambio, a partir de los años 80 es un libro que se ha procurado difundir por el mensaje que daba. Claro. Aquí en Estados Unidos también es un libro, pues, bastante famoso. Y la razón es que de alguna manera se tomó como propaganda anticomunista, ¿no? Propaganda anti-Rusia específicamente. Entonces también es un libro que se enseñaba en los colegios, donde aquí hay cierta ambigüedad. Yo creo que Orwell sí hace una crítica a la revolución bolchevique, ¿no? La revolución de Mm. 1917, pero va más allá de eso, ¿no? Yo creo que es un libro que habla del autoritarismo, ¿no? De alguna manera del fascismo, ¿no? Eh, pero aquí en Estados Unidos se leía porque precisamente pues se tomaba como propaganda, ¿no? Anti Rusia, ¿no? Y estamos hablando de los años de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Cuando, sin embargo, yo creo que ahorita Estados Unidos nos estamos convirtiendo en, pues no tanto en lo que se plantea en la granja en Rebelión en la Granja, sino en lo que se plantea en 1984, ¿no? Entonces, ambos libros bastante leídos, bastante famosos, pero sobre todo Rebelión en la Granja. Yo creo que algo que también tiene Rebelión en la Granja que lo hace muy popular es la película, ¿no? De hecho, son dos películas. Yo nada más he visto la original, la de dibujos animados, pero pues eso también hace que sea mucho más popular, ¿no? Y a mí me encanta esa película, se me hace me gusta más de hecho que el libro. Yo Y no, hay no he visto, algunas, yo no he visto la película, no la he visto. ¿no la has visto? No la he Pero visto, ¿no? sí sabías que existía, ¿no? Sí, sé que existía, he visto alguna imagen, pero como Claro. había leído el libro nunca me ha llamado la atención la película. No. En la película creo que hay cosas que no están en el libro. Es decir, en lugar de que hayan omitido, por lo general en las películas omiten cosas en el libro, ¿no? Bueno, a mí nunca me gusta comparar un libro con una película porque una cosa es la literatura y otra cosa el cine, pero lo que sí tiene esta película es al final, hay un final distinto, no recuerdo exactamente, pero bueno, ambas obras son magníficas.
Vicente, bueno, hablando de rebelión en la granja, me puse a estudiar un poquito toda esta revolución de 1917 Ujú. y es muy interesante. Entonces, no sé por dónde empezar. Si quieres, empezamos un poquito por los personajes de la novela Sí, yo y creo a que sí, quienes, porque claro, podremos hacer los paralelismos que hay, ¿no? paralelismos, Con los exactamente, rusos y tal, que con yo los creo. rusos ajá, y podemos por ahí hablar de un poquito de historia de qué pasó en Rusia, ¿no? Ahora que está muy de moda Rusia, ¿no? Vamos a Desgraciadamente. recordar. Hoy, Desgraciadamente, desgraciadamente, hoy está en el candelero Rusia. así Esperemos es, que no vaya más. así es. Entonces, bueno, paralelismos con personajes de la historia. Yo tengo aquí apuntados los personajes en inglés porque los leí en inglés, pero eh, tú me dirás cómo se llamaban en español. Bueno, el primero que tengo aquí es el granjero, que en inglés era el Farmer Jones, Sí, sí, o sí, sea, en igual. español como Jones. igual, el granjero Jones. Igual, Bueno, Jones. Sí, aquí no le han cambiado el nombre. bueno, se dice que el granjero Jones representa al zar Nicolás, ¿no? Que es Mm, el zar que quitan del poder, ¿no? En esas épocas, Vicente, del zar Nicolás, había mucha represión contra el pueblo, ¿no? Es decir, el pueblo ujú. estaba bastante inconforme, e incluso hay este hecho de que el pueblo va a, pues no sé si llamarle el palacio o del zar o cómo se le llama, el- Sí, el palacio, ¿no? a su aposento, a su palacio, Sí, sí. y son recibidos a tiros, ¿no? Es Mm, decir, había mucha disconformidad en Rusia en ese entonces. Creo que, según recuerdo, Rusia ya había tenido un conflicto fuerte con Japón, ¿no? Estamos en épocas de casi bueno, es 1917, ¿no? La Primera Guerra Mundial es en ujú. los años 30, ¿no? Es Del 14 todavía del 14 al 18. la De Primera Guerra 19 Mundial. de 19 bueno, en aquel momento se llamaba la Gran Guerra Europea y fueron de Sí. 1914 a 1918. Y Rusia se salió de la Primera Guerra Mundial porque estalló la revolución bolchevique, básicamente. Ok, Entonces ya entonces, se... bueno, entonces estamos en épocas de la primera, ¿no? La segunda Sí, es la la que es Primera en Guerra los Mundial. 30, ¿no? Sí. Años 30, no, Entonces, años bueno, 30 no. La primera, años del 10 al 20, de 1910 a 1920. Y la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. a ver, la Primera Guerra Mundial de 1900 14 a 1918. y la Y la segunda. Revolución Bolchevique en 1917. Sí, así es, pero la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué año a qué año? Pues creo que fue del 42 al 45, más o menos. Según si se consideran determinadas circunstancias que fue guerra o no. Pero por ahí, en esos años. Claro. Bueno, bueno, entonces estamos en estas épocas, ¿no? El conflicto con Japón, la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, bastante inconforme, ¿no? El pueblo y pues se revela, ¿no? Entonces, en la novela tenemos a el granjero, que se puede decir que es que es el zar. Y de ahí viene esta rebelión, ¿no, Vicente? Que es la revolución de Lenin, ¿no? Esta Mm. revolución marxista. Y aquí entra otro personaje que en inglés se llama The Old Major. No sé cómo Sí. se llamaba en Igual, español. en castellano Old igual. Bueno, Major, el viejo mayor. el viejo mayor, que es Sí, este cerdo. Me gusta mucho cómo juegan con esto de los cerdos, ¿no? sí. Que como dato curioso, también este libro tiene mucha influencia en Pink Floyd. De hecho, hay un disco que se llama Animals. No sé si tú hayas escuchado a Pink Floyd o hayas Sí, visto sí. los conciertos. Y uno de las imágenes siempre de los conciertos es un cerdo, ¿no? Entonces, esto viene de Rebelión en la Granja. Y este disco de Animals influenciado lo tienen este disco que se llama The Wall, también hay con unos paralelismos contra las dictaduras, etcétera. Entonces, bueno, hay como un dato curioso. Bueno, este personaje que es este cerdo sabio representaría una combinación de Marx y Lenin,
¿no? Ahora me gustaría ¿qué opinas tú, Vicente, de esto? Sí, no, ¿Qué opinas de Lenin? bueno, de Lenin prefiero no expresar mi opinión en público. Ok, No por nada, sino porque, bueno, pues eres un político que está en las antípodas del pensamiento mío. O sea, sí, como mínimo a nivel práctico. Yo no sé exactamente lo que él deseaba para el pueblo. Yo deseo pues, que la mayor parte de la gente, yo quiero una clase media que viva bien y que sea lo más amplia posible. Y que si tenemos que igualar, igualemos por arriba, no por abajo. En eso me parece a mí que no soy como Lenin. Lenin tuvo la tendencia, primero, de igualar por debajo, o sea, que todo el mundo fuera pobre, que eso lo hace cualquiera. Y luego, sobre claro. todo, pues esa capacidad de crear totalitarismos que a mí, desde luego, no me parecen correctos. En el momento que un país alcanza cierta madurez, tiene que tener un gobierno democrático por narices. O sea, no puede ser que Claro, se cree una casta de privilegiados que gobiernan y se ve perfectamente en Rebelión en la Granja, que gobiernan, claro. que parten de unos principios muy bonitos y después se los pasan todos por donde yo me sé, los van cambiando y al final lo único que se consigue es una gran masa de pobres y desheredados y una ¿Qué es élite lo que pasa privilegiada que viven como les da la gana y tienen atemorizado al pueblo. Evidentemente, yo no pienso creer en ese tipo y es lo que de pasa con políticos. los gobiernos, por lo general, de izquierda, ¿no? Es decir, Bueno, en con este lo, caso, Orwell yo creo que sí que se refería tanto a Marx como teórico como a Lenin, que lo puso en práctica, pero cualquier totalitarismo, sea de izquierdas o de derechas, han sido más crueles, claro, creo, por el número de millones de muertos, fíjate qué brutalidad, por el número de millones de muertos que han generado unos y otros, creo que los de izquierdas, y en claro. particular el Es chino. decir, no hay un ejemplo de un gobierno de izquierda que haya dado prosperidad, ¿no? Es decir, Cuba, Bueno, Venezuela, habría que distinguir China, entre los regímenes totalitarios tipo Cuba, Rusia o China en su momento, bueno, y ahora casi casi que también, y lo que es el sí, socialismo europeo. En España, por ejemplo, el socialismo pues, ha generado bienestar en general, pero es otro punto de partida. O sea, estamos partiendo ya de un punto de vista de economía de mercado, ujú, en la cual la diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno más conservador aquí en Europa consiste en que determinadas partidas de los presupuestos para un gobierno socialista se dedican más a temas sociales y claro. en un gobierno de derechas pues se dedican a otros asuntos. Pero la diferencia está nada más ahí. La idea, tanto para el gobierno socialista como para el Partido Conservador de Derechas, es que sus habitantes consigan la mayor prosperidad posible. Eso es algo que en los Ujú. regímenes pues, tipo Lenin o tipo, sobre todo Stalin fue peor todavía, Sí, claro, al exactamente, final, esa es lo que iba. al final lo que buscaban Eh, era eso, un absoluto desprecio por la vida humana y afincarse ellos en el poder con una ideología que se ha corrompido completamente del ideal de Marx. exactamente. De hecho, bueno, no sé cuál haya sido la visión de Orwell en cuanto a Lenin, porque pues es representado, de alguna manera, este Old Major, este cerdo sabio, es una mezcla entre Lenin y Marx, ¿no? Es decir, Lenin como el primero que toma la ideología, que como bien dices, pues no se comparó a Stalin, ¿no? Entonces no sé realmente qué opinión tendría Orwell de Lenin. Y bueno, muere, ahorita continuamos con todo esto de historia, muere Lenin y luego ya entran dos personajes interesantes, Trotsky y Stalin, ¿no? Trotsky ¿Sí? y Stalin, que eh, dato curioso, Trotsky es asesinado en México mandado a asesinar por Stalin. Sí, sí. Inclusive está toda esta historia de Trotsky que busca asilo o encuentra asilo en casa del famoso Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Sin embargo, pues es dato curioso, ¿no? Que haya sido asesinado en México. Trotsky es representado en la novela por este cerdito, ¿no? Que se llama Snowball. Sí, sí, No sí. sé cómo se llama en español. Sí, Snowball, Bola igual. de nieve. No, Snowball. Ah, no, ok. Snowball.
Está traducido Snowball. Bien. Trotsky, pues, no más idealista, ¿no, Vicente? Que Lenin y que Stalin. ¿Qué opinas? Yo creo que Trotsky hubiera sido un líder. No lo sé, porque esto es hacer, Más sensato, ¿no? Por eso lo sí, mataron. es hacer historia ficción, ¿eh? Bueno, al fin y al cabo era la lucha por el poder. Por el poder, claro. Era la lucha por el poder. Ya se había creado una casta de gobernantes de izquierdas que dominaban a todo el pueblo y ahora se peleaban por ello. También queda muy bien reflejado en el libro y la manera en la que el otro cerdo, que en castellano es Napoleón, no sé, Napoleón. Ujú. Napoleón, ¿no? Vale, coincide con el Sí, nombre inglés, la manera en que, bueno, pues se organiza no sé si decirlo, porque voy a destripar un poco la novela. Bueno, la cuestión es que Napoleón se acaba apoderando del poder que representaría a Stalin y Stalin. el otro tiene que salir corriendo. Tampoco me gusta hacer los paralelismos exactos, ¿no? Porque yo creo que la literatura va un poquitín más allá de lo que es la pura política o la pura historia. Y es verdad que Claro. se pueden trazar estos paralelismos y cuando después de leer la novela te vas a la Mira, parte histórica, la verdad es que sí que y- coinciden bastante, ¿no? claro. Pero bueno, Y yo es, me gusta separar la parte de la novela de la historia, aunque hay que reconocer que en este caso todas las claves de la novela están en la historia. claro, exactamente. Sobre todo en esta, hay muchos paralelismos, ¿no? Con toda esta historia de la revolución bolchevique, pero como mencioné al principio del programa, yo creo que va más allá, ¿no? Es decir, esto es una crítica a los gobiernos totalitarios y no hay que tomarlo como una crítica directa así a los rusos, ¿no? Aunque sí hay bastante paralelismos, pero también hay bastante paralelismos con la guerra, con la Revolución Francesa. Ahí está el personaje de Napoleón, ¿no? Que ahorita me gustaría hablar de eso. Entonces, yo creo que si analizamos la historia con estos gobiernos totalitarios, como fue el de los bolcheviques, como fue el de los nazis, como fue el de Napoleón, ya en tiempos más recientes, Fidel Castro, Maduro, etcétera, es muy parecido cómo llegan al poder, son muy parecidas las situaciones, así que yo creo que Rebelión en la Granja encontraríamos paralelismos con todas estas revoluciones de las masas, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, de todas maneras me gustaría puntualizar que Maduro es otro nivel de gobernante. Yo no digo que sea un buen gobernante ni nada por el estilo, pero claro, no ha hecho las animaladas que estos otros que has nombrado. No se le puede poner al mismo nivel. ¿No? No, hombre, por poner a Maduro al lado de según qué gobernantes. De momento le damos el beneficio de la duda, ¿eh? Por ahora, Ok, yo no creo que sea un gran gobernante, me parece a mí que le falta formación, básicamente, y bueno, está en un lugar que no debería estar, porque según, no lo sé, porque a veces la información llega sesgada aquí a España, todo hay que decirlo, pero la impresión es que no tenía que ser él ahora el presidente de la República de Venezuela, que hubo sus más y sus menos, salieron una serie de datos que tenía que haber renunciado al poder. Pero como no estoy seguro de lo que estoy hablando, le concedo el beneficio de la duda, pero de momento se ha portado bastante mejor que esos otros que has comentado, ¿eh? Ahora, lo que hace bueno, falta es que haga rica Venezuela, que es un país que tiene bueno, tiene unos recursos impresionantes. Ya nos gustaría en España tener la 10ª parte de los recursos que tiene él y en cambio no acaba de asomar la cabeza ese país. Es un país que puede ser muy fuerte y muy rico. Bueno, desde aquí no claro. sé si nos oyen venezolanos, les saludo y bueno, que vaya todo a mejor y si se hacen ricos que se acuerden de los españoles que estamos aquí también un poco apuradillos, ¿eh? Que se acuerden de nosotros, Así que les es. queremos mucho. Bueno, así es. Un saludo, bueno, de hecho, un saludo a todos los que ven nuestras charlas. Eh, Difundan los videos, suscríbanse si no se han suscrito. Es la forma de apoyar este canal sin fines de lucro, donde aquí no se, nadie gana ni un céntimo por estos. Es para difundir la cultura, ¿verdad, Vicente? Bueno, La educación. y ya que estamos, pues, pues la diferencia de criterios, ¿no? A la hora de pensar. Por ejemplo, hoy es un tipo de literatura, de libro, en el cual se pueden cruzar muchas miradas, muchas maneras de pensar, y si os Claro, animáis, pues poned vuestros comentarios, si estáis a favor o en contra. La única condición es ser respetuosos con las opiniones mías
o de Luis o la de otros compañeros que Así participen es, en el debate. Aquí somos todo así oídos. es, Más que lengua, somos así es, oídos. Y así bueno, es. pues Y es lo podemos que yo es seguir. lo que yo digo que aquí en este canal no se censura nada menos de que sea un comentario ofensivo directo a alguno de nuestros invitados o hacia mí que no tenga absolutamente nada que ver con el tema que estamos, este, bueno, no discutiendo, dialogando, ¿no? Dialogando, sí, sí. Y bueno, pues podemos pasar después de Napoleón. Tenemos, sí, Querías decir algo de Napoleón, bueno, que yo de eso no he preparado nada. bueno, tenemos el cerdito Snowball, que es Trotsky, que como bien dices, pues sale disparado, ¿no? Porque Napoleón, Sí. que representaría a Stalin, si seguimos con esta lectura, haciendo paralelismos con la Revolución Rusa, pues de alguna manera lo exilia, ¿no? Ahora, Trotsky a mí se me hace que era un ideólogo, se podría decir de esa manera, y a diferencia quizás de Lenin y de Stalin, Trotsky como creo yo que quería hacer una revolución mundial, ¿no? No lo No sé, sé yo si lo... opines lo mismo, a no. diferencia de Lenin y Stalin que estaban más enfocados en la Unión Soviética, aunque Stalin luego empieza a comerciar con otros países, ¿no? Ujú. No te sabría decir, no. El caso de Trotsky, normalmente cuando lo he tratado ha sido más en su versión de hombre más práctico que Lenin, que Stalin, y buscando otro tipo de sociedad. El problema que tenían Stalin y Trotsky es que veían la sociedad de una forma muy diferente, por eso chocaron, aparte de por la guerra de poder, por la manera de ver el mundo. Stalin sí que es Claro, cierto que fue un poco como Felipe II, que se encerró en sí mismo en Rusia, pero claro, también hay que decir que Rusia es casi la mitad del mundo, con lo cual le pasaba como a Felipe II en su momento. No, no, es que España se ha aislado. Bueno, sí, pero es que es la mitad del mundo. Está aislada hasta cierto punto. Era cierto que estaba aislado porque Felipe II y Stalin en su momento se aislaron del resto de países en los que circulaban las ideas libremente, los claro, que claro. estaban Felipe, progresando. Y bueno, la prueba es que al final de la Unión Soviética los rusos se habían quedado, aún disponiendo de la cantidad de dinero que tenían, aún disponiendo de las grandes universidades que tenían, los grandes cerebros que tenían, se habían quedado bastante atrasados. Y eso pues debido a un sistema lento, con muchos engranajes, con una cadena de mandos muy rígida y una economía que no era de mercado, con lo cual limitas completamente la iniciativa individual, que al fin y al cabo, eh, si se le permite, que en nuestra sociedad está empezando a no permitirse, y te pongo un ejemplo clarísimo, o sea, la instalación de grandes superficies comerciales puede generar un determinado número de puestos de trabajo, pero evidentemente lo que no genera es la capacidad de crear pues miles y miles y miles de pequeños tenderos, de pequeños comercios que generan más riqueza y más repartida. Todo eso se está perdiendo también en el sistema nuestro de libre mercado. Lo que tendrían que intentar es evitar las grandes concentraciones de capital. En ese sentido, es lo bueno que tiene el socialismo europeo, ¿no? Si se aplicara. Evitar las claro. grandes concentraciones de capital, que en Estados Unidos lo hacen, ¿eh? En Estados Unidos, si te fijas, en España hay un banco, el Santander, que es más grande que la mayor parte de los bancos norteamericanos. Pero es porque en Estados Unidos hay una ley que regula el tamaño de los bancos. No les permiten agruparse para conseguir un monopolio, porque es peligroso para el Estado que solo un banco, que todo el dinero de un país esté en un solo banco. En cambio, aquí en España se ha dado esta circunstancia y ha creado dos bancos de un tamaño que no tiene relación con la economía de España. El Banco Bilbao, Vizcaya, y el Banco Santander. El Banco Santander es el tercer o cuarto banco europeo. Que son los Y bancos que dominan México, ¿eh? No sé si el resto de Latinoamérica, pero pues, es muy es, posible. no, te lo digo, o sea, en México existe el Santander y sobre todo El el, Bilbao, ¿no? el Bilbao, claro. Sí, sí. Bueno, Así pues que sí, es... nos siguen dominando los españoles en México. Hombre, nosotros ya a México vamos a visitar el país y a la playa, ¿no? A Acapulco. Así sois más, Este, ya sois más bueno, vosotros que nosotros. sí, Nos- así es. aquí en España somos 47 millones de habitantes. En México, ¿qué población tiene México? No tengo idea, Vicente. Pero seguro que más. Seguro. No, claro. Y aparte, pues
por el territorio, que Claro, es es mucho más grande. mucho más grande. Solo el estado de Chihuahua, donde yo soy, es creo que casi más o menos del tamaño de España, así que Me bastante. voy me voy a complejar ahora. Oye, Vicente, volviendo aquí Ah, sí, a Napoleón, ¿verdad? Que representaría a Stalin. Bueno, Napoleón a este sí lo representan como un cerdo malvado, ¿no? sí, sí, sí. Eh, algo interesante, Vicente, de Napoleón cuando corre a Snowball, en otras palabras, cuando Stalin corre a Trotsky. Hay algo que plantea Orwell muy interesante, que es esto de que de alguna manera Stalin obtiene más poder usando a los huérfanos de de la revolución, ¿no? No sé si si te acuerdas que son representados por una Sí, camada de una jauría. perros, Sí, sí, una jauría, exactamente, una sí, sí, jauría. sí. Eh, ¿Tú crees que así fue en la historia? Es decir, que Stalin de alguna manera obtiene el poder y el apoyo, sobre todo gracias, bueno, gracias al pueblo, pero sí tuvieron un papel importante estos huérfanos de la revolución. Sí, bueno, lo que yo he leído sobre los huérfanos de la revolución sí que tuvo su papel, tuvieron su papel importante, muy importante. Si fueron decisivos a la hora de que se fuera Trotsky, pues a ciencia cierta no lo sé, pero sí que sé que casi todos los dictadores suelen rodearse de un grupillo de gente afines a él, en los cuales confían más que en sus propios generales, que en sus propios soldados. Y en el caso de Stalin, pues fueron estos muchachos, ¿no? Estos huérfanos de la revolución. Y es normal, porque claro, ellos lo veían a él como un verdadero padre. Por ejemplo, en España fue muy curioso porque en el caso de Franco, y me voy otra vez ya de la novela, ¿no? Pero bueno, también fue un dictador en su momento, Sí, tenía la Guardia Mora. Él había estado destinado en Marruecos y se fiaba de los soldados marroquíes que tenía a su alrededor. La Guardia Mora era su... No se fiaba de los de aquí porque en cualquier momento le podían traicionar y dar una puñalada. Bueno, pues no por los republicanos, sino dentro mismo del ejército nacional, los golpes de poder. Lo mismo que le ocurrió a Trotsky, se descuidó, no puso a nadie que le vigilara la espalda y le dieron por detrás. Pues Franco claro. tenía la Guardia Mora para defenderse. De Y alguna esos manera hombres, de alguna sí, manera la Santa Inquisición en épocas de Isabel sí, la Católica, ¿no? Que realmente ella la utilizaba para protegerse, ¿no? sí, sí, claro. Eso era más civilino, ¿eh? Civilino. Posiblemente Isabel viene de civilino, ¿no? O sea, civilino viene de Isabel. Bueno, es Ujú. mentira, pero ahora venía bien. Eso es más retorcido, ¿no? Porque no es una amenaza directa, pero siempre tienes pendiente la famosa espada de Damocles, ¿no? Como tal, voy a decir que has dicho una herejía y Pues te voy a mandar a la parrilla. bueno, Isabel la Católica tenía miedo de ser envenenada, ¿no? Por en esta sucesión de poder, ¿no? Por su hermana, la Beltraneja, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo del envenenamiento también ha sido algo, una constante, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sale también, ¿no? En Rebelión en la Granja, sí, sale, ¿eh? Napoleón tiene un cerdito que prueba la comida antes que él, porque, Ah, es cierto, porque es tiene miedo cierto. de que le envenenen. No, si George Orwell es que estuvo en todo, no se dejó ni un cabo suelto, Así es. estaba Un, en vi- todo. un visionario, ¿no? Como H.G. Wells. Sí, sí, sí. Bueno, de las novelas estas de las distopías que ahora están tan de moda, realmente, pues tanto Rebelión en la Granja como 1984, como las distopías de H.G. Wells, son de las más conocidas. Yo creo que del siglo XX habría que unir a estas dos, quizás Fahrenheit, la de Fahrenheit y luego la de Un Mundo Feliz. Fahrenheit 451 es, ¿no? Que es la temperatura a la que arde el papel, si no me equivoco. Sí. Ujú. Ray Hay una película Bradbury, también. sí, no la he visto, no. Yo soy más de leer. Ujú. La verdad es No, que yo las tampoco, yo no películas, la he visto, pero me acuerdo que hay una película de... Vicente, bueno, has mencionado
a Franco Ah, varias sí. veces. Yo creo que un paralelismo entre Stalin y Franco es que en algún momento de su mandato empiezan a comerciar con el extranjero, ¿no? Es decir, Franco en sus últimos años o su última etapa, pues era una España ya más abierta, ¿no? Al comercio, inclusive hace tratos con Estados Unidos, Ujú. Bueno, sobre Franco todo en esta época de... Ujú. era un militar, en realidad no tenía una Claro, ideología muy marcada, pactaba con quien le interesaba, pactó dentro de España exactamente, con la así es. Iglesia, se encontró aislado, él no creo que buscara el aislamiento como objetivo suyo, de crear una grande, libre y aislada, sino que se lo encontró, la Segunda Guerra Mundial acabó con la derrota de Alemania e Italia, que eran sus principales aliados, y él pues él y España quedó aislado. Cuando los americanos descubrieron que Franco era un anticomunista acérrimo, pues encontraron en él a un buen aliado, porque Franco no tenía manía en negociar con nadie, porque él en realidad era un militar, no era un político. No ha habido, sí, le dicen el nacionalcatolicismo, pero Franco no era bien un fascista. Cuando a finales de los años 40, cuando el fascismo italiano desapareció, también desaparecieron del gobierno de Franco los principales dirigentes fascistas, se los sacó de encima. Es decir, que Franco era franquista y punto. Y ser franquista pues era una especie de gobierno de ir tirando, saliendo del paso, intentar levantar a España en lo que él creía que era levantar España, que bueno, es una opinión que yo creo que muchos no compartimos, pero bueno, él negoció con Estados Unidos, fue de los primeros también, bueno, los primeros tenía, vino, le interesó mucho que llegara el turismo europeo a España, el turismo este de sol y playa, que sigue funcionando a día de hoy en España perfectamente y que supone, pues no sé si es el 10 o el 15% del Producto Interior Bruto o de las divisas. Y bueno, o sea, no tenía ningún problema, ¿eh? O sea, el momento que la parte, digamos, de política quedaba limada, él negociaba con quien hiciera falta. En los últimos años de su vida era bastante gandul, ¿eh? Claro, O sea, él ya no hacía nada. Lo hacían los así es. gobernantes, que tuvo la visión, al no ser político, de montar un gobierno de tecnócratas, de técnicos, Ujú. sin una ideología demasiado definida, sí, de derechas y tal, de donde surgió gente como Adolfo Suárez, que Suárez. lo que buscaban era remontar la economía española y, como le dijo Fraga, oye, que hemos convertido el país en una guardería, en un patio de infancia, de esto lo tenemos que cambiar. Porque claro, habían sido tantos años evitando hablar de política, de discutir de no sé qué, que al final el país se había infantilizado. Y bueno, Claro. pues se le dio la vuelta. Después de que muriera él, se le dio la vuelta, todo hay que decirlo. Pero sí, negociaba con quien Siempre, hiciera falta. No tenía problemas. eh, siempre digo, bueno, ¿por qué Hitler duró tan poco tiempo en el poder? Digo, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Mussolini también? Bueno, relativamente, ¿no? Poco a comparación con Franco, ¿no? Que duró, que fueron 40 años Bueno, porque aproximadamente. Franco no entró en guerra con los Estados Unidos, si no tampoco hubiera durado más. Y Hitler le pidió aparte, a... y otra cosa es porque se adaptaba, ¿no? Es decir, como bien Sí, dices, negociaba, mientras que estos otros dos siempre estuvieron con su ideología bastante sí, firme, ¿no? Y sí, sí, él era, Franco sabía jugar el juego, ¿no? sí, era un militar. Uy, Así ladra es. por ahí mi perro. Era un militar y se adaptaba a lo que más le convenía en aquel momento. Ya te Así digo, es. a finales de la década de los 40, el fascismo perdió credibilidad o perdió peso porque Mussolini cayó, Italia cayó frente a los americanos, y él dijo, uy, esto a mí no me interesa. Y se lo sacó de encima. Y bueno, pues Claro. él luego se dedicó a gobernar el país con mano dura y a través un poquitín de la Iglesia Católica, que estaba siempre presente en todo, el nacionalcatolicismo. Claro. Sería Siento otra que tu novela perro muy se... diferente, ¿eh? Si George Orwell hubiera hecho una novela basada en un dictador como Franco, hubiera sido una novela muy diferente a Rebelión en la Granja. Claro. Oye, ¿no se está revelando tu perro, Vicente? Sí, Hay una está por aquí. rebelión ahí.
Sí, Una sí. rebelión Bueno, en tu casa. sí. Debe querer salir a la calle, vete a saber. Bueno, Bien, bien. ¿quieres seguir hablando de rebelión o pasamos a 1900? Déjame ver qué otros. Bueno, tengo esto de, yo creo, bueno, el Stalin, ¿no? Que sería Napoleón, mata Trotsky, cosas que tengo aquí apuntadas. Y esto de los huérfanos que ya lo discutimos, los huérfanos de la revolución que de alguna manera los utiliza Stalin. Nada más para terminar con esto, Vicente, yo veo muchos paralelismos con, y yo creo que Orwell también lo veía con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, y yo creo que por eso le pone Napoleón a Stalin. La Revolución Francesa, 1789, yo creo que es muy, muy parecida, ¿no? Lo que buscaba la Revolución Francesa era destituir la monarquía absolutista de Luis XVI, ¿no? Era el eh, rey 14, ¿no? No, no, 14 fue Luis sí, XIV, 16. Creo que sí, que fue el 16, bueno, 16. quizás Luis XVI, ¿no? Un Luis. Y Yo, si fuera tú, no estaría muy tranquilo en Francia. algún Luis. Yo creo que este Luis XVI o 15 o quien haya sido, ¿no? Era lo que en Rusia era el zar, ¿no? Para la revolución francesa, para la revolución bolchevique. Y, y los franceses, bueno, el pueblo se revela, como se revela el pueblo en Rusia, quitan a Luis XVI. Los rusos quitan al zar, este zar que había sido tan represivo, se puede decir represivo contra el pueblo, Sí, sí, sí. Bueno, y lo quitan del poder, pero pasa algo peor, ¿no? Que es lo que plantea Orwell, ¿no? Con esto de la rebelión. Después de la rebelión en la granja las cosas se ponen peor, es decir, quitan al zar, quitan a Luis XVI, pero en caso de la revolución rusa, perdón, de la revolución francesa, pues surge Napoleón, que fue mucho más terrible que Luis XVI, ¿no? En cuanto a las condiciones en las que tenía el pueblo y sobre todo en cuanto a a la represión en contra del pueblo, ¿no? La famosa guillotina por la cual pasaron millones de personas, ¿no? Este totalitarismo tremendo de Napoleón, ¿no? Que es decir, son revoluciones y lo mismo pasa en Rusia, ¿no? Con Stalin, con Lenin, estos tiranos, ¿no? Por así decirlo, sobre todo Stalin, ¿no? sí, está bien. Bueno, pero Y Napoleón no fue de la época del terror, vino después de la época del terror. El terror fue la época de Robespierre y tal, que les iban cortando la cabeza unos a otros. Napoleón cogió el mando después de esto. Luego se nombró emperador y ese tipo de cosas. claro, Pero pero es decir, Napoleón se tenía, volvió un gobierno absolutista, ¿no? bueno, él mismo se hizo rey, emperador, Claro. se hizo Entonces, emperador, es sí, decir, sí. es quitar a un absolutista para poner a otro peor, ¿no? Este tipo de revoluciones, yo creo que hay bastantes paralelismos. Bueno, Y incluso como te, colocó a un hermano suyo aquí en España, sí, a Pepe a Botella, ¿no? Pepe Botella, sí, sí. Que debía tener aficiones curiosas, porque por el nombre. Pero Es bueno, curioso, Napoleón ¿no? también, Sí, también fue la época de Napoleón en Francia, los principados alemanes que conquistó y demás. También fue un difusor de la cultura. Las matemáticas avanzaron sobremanera en aquella época. O sea, no todo fueron sombras en la época de Napoleón. No fue tan exagerado como Stalin o Hitler. No, no era una figura tan... Le ocurría como a Franco, era un militar. Antes era militar que político, creo. Entonces, por claro, ejemplo, Hitler iba de militar, pero no había sido militar en su vida. Y lo mismo le ocurría a Mussolini. Eran ideólogos, igual que Lenin. Eran ideólogos. claro. Napoleón o Franco son militares que se encontraron con el poder. Y Franco un poco de rebote incluso, porque no tenía que haber sido él, tenía que haber sido Mola, ¿no? Antes que él había otros generales de más graduación y más edad y más peso dentro del Sanjurjo, estoy pensando, dentro del sistema militar español de aquella época.
Es interesante la historia de Napoleón en relación con España porque en efecto puso a su hermano, a José Bonaparte, el José, famoso sí, Pepe Botella, que duró muy poco, sí, mientras que, y secuestró a la familia real, ¿no? Secuestró sí, a Enrique, no, la familia real de Goya, ¿no? sí, Con los que Goya sí, sí. trabajaba. ¿Quién era? ¿Era Enrique IV? No me acuerdo. No, Este, bueno, eran los Borbones, ¿no? Era no, el último Borbón. eran Austrias todavía, creo, o No, Borbón. no, 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 eran Bueno, es igual, Borbones. tampoco. Eran Borbones. Sí, pero era la época de Goya. Es la época de Goya. Entonces lo secuestra y es muy interesante ese siglo. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX, porque gracias a ese secuestro queda España sin rey y es cuando se empiezan a independizar las colonias de América, ¿no? Es decir, No, el claro. siglo XIX. El siglo Sí, XIX es sí. la época de la independencia. México, 1810, etcétera, etcétera, hasta las últimas colonias o territorios de España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas en el famoso 98, ¿no? Sí. Bueno, Vicente, pues eso es todo lo que quería hablar de Rebelión en la Granja. Si te parece, hablamos un poquito de 1984, aunque te confieso que esa lectura no la traigo muy fresca, pero por lo que me acuerdo. Ya para terminar con esto, amigo, Rebelión en la Granja, una obra magnífica, ¿no? Yo creo que es uno de los libros que hay Sí. que leer entretenida o si no lo quieren leer, vean la película que me parece que está aquí completa en YouTube. Ujú. No, desde luego, Rebelión en la Granja es. Ahora hay por ahí una colección que habla de los 1001 libros que hay que leer. Pues seguro que Rebelión en la Granja, no sé si sale o no, pero si no sale, habría que ponerlo. Yo tenía ese libro y lo regalé, Vicente. De hecho, lo Ah, compré en Madrid una de las veces que fui en las librerías del Corte Inglés, que por ahí me enteré que están desapareciendo. las librerías del Corte Y Inglés están desapareciendo. pues escuché eso, no sé si... No, bueno, en Barcelona al menos no. De hecho, sigue siendo un buen Ok. sitio para comprar libros. Bueno, qué bueno que no. Sí, sí, sí. Y yo y es muy buen libro ese del mil y un libros, y no me acuerdo a quién se lo regalé, y es una de las grandes estupideces que he hecho porque lo utilizaba mucho como referencia. Entonces el otro día andaba buscando, dije, lo voy a buscar en los mil y un libros que hay que leer para darme una idea. Y me acordé que lo regalé, pero no me puedo acordar a quién, pero bueno, los libros no hay que prestarlos ni Yo regalarlos. no los presto nunca. Hombre, regalar, sí, si lo regalo es un regalo. Pero Bueno, sí, o sea, pero pero sí es un libro que usas, sí, que usas a menudo, este, no, claro. Si es un que libro de exactamente. referencia, no. Vicente, 1984, por lo que me acuerdo, básicamente vuelve Orwell, bueno, Orwell muere en 1940, ¿no? Me parece. 1900, muere muy joven, ahora te Sí, lo digo, nació en 1903 y murió con 46 años, no llegó a cumplir los 47. Quiere decir que debió ok, morir hacia 1949 o 1950. ok, porque Murió, 1984 sí, es de los 40, ¿no? 1984 debe su título, en realidad no se tenía que titular así, se te- y debe el título 1984, que es 1948, las dos últimas cifras cambiadas de orden, Ok. ¿vale? O sea, Y tendría que esto ser. por qué, Vicente? Esto no sabía. Bueno, pues porque lo debió decidir él así. Considero que como era una distopía, que era una cosa para el futuro, pues estaría bien ponerlo en un lugar, en una época Y era, más y era avanzada. 48. Ok, Era pero no 48, sabes por sí. qué Ahora 48. mismo no me recuerdo. No sé si fue cosa del editor o fue cosa suya. Creo que fue cosa suya. Y el título original de 1984 era El último hombre europeo o algo por el estilo. Ahora no lo recuerdo muy bien. Bueno, lo que plantea es que el mundo básicamente se divide en tres potencias, ¿no? Ahí no sé si llamarlos tres partidos políticos que dominan absolutamente todo el mundo. El de Occidente se llamaba algo como Instock, ¿no? Sí, Si luego mal no Oceanía, recuerdo. ¿no? Y Oceanía. Y había algo que era Instock, que no me acuerdo si era, creo que Oceanía era como que el territorio e Instock era como que el partido, si mal. Bueno, ahí amigos, si ustedes tienen más fresca la memoria ahí, corríjanos, déjanos
en los comentarios. Bueno, pero lo que plantea a grandes rasgos 1984 es la pérdida de la individualidad, ¿no? Sí, Es eso decir, más, el ser humano se vuelve pues una parte de engranaje, uno, de un engranaje, exacto, sencillamente. uno Es una piececita. exactamente, una piececita de un gran engranaje, ¿no? Sí. Sin memoria, sin opinión, totalmente el cerebro pues lavado, ¿no? Brainwash, como se dice en inglés. Ujú. Es algo que Y ya lo empezó a trabajar en Rebelión en la Granja. Lo que pasa es que, claro, Rebelión en la Granja es una fábula y al exacto, ser un mundo alejado con animales y tal, lo hace más amable. Pero claro. estaba el animal, el cerdito Squaller, no sé cómo se pronuncia en inglés, que era el que se Mm, dedicaba a modificar las noticias, a cambiar la historia, que eso fue algo que se dio cuenta él aquí en España. O sea, hubo sucesos que él se indignó muchísimo, que él había estado presente, que el POUM y otros partidos de aquí del bando republicano publicaron en periódicos y que luego pasaron a Inglaterra y que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad. Y eso a él le ofendía muchísimo, porque él podía tener la ideología que fuera, pero ante todo era un periodista y era un amante de la verdad. Y eso es un aspecto que le afectó básicamente en la Guerra Civil Española, que aparece en el homenaje a Cataluña con los hechos reales, y luego aparecen ficcionados en Rebelión en la Granja, y después a veces ahí vuelve a aparecer en 1984. Solo que en 1984 ya no existe el filtro amable de los animales, sino que lo pone como una realidad humana. Y una cosa que me gustaría, que a lo mejor muchos oyentes o muchos de los que nos están viendo no lo saben, es la gran idea que tuvo Orwell del Gran Hermano. Ahí en exacto, España hay un exacto. programa muy popular, no sé si se sigue emitiendo, que era Gran Hermano, que al fin y al cabo no era más que una cámara que andaba chafardeando a los concursantes y todo el Ujú. mundo estaba allí pendiente de ver a ver si fulanito se enrollaba con menganita. Básicamente estábamos Sí, sí, todos sí. pendientes de Sí, eso. eso fue muy famoso aquí en México también. Bueno, pues el Bueno, digo origen, aquí la en palabra, era Gran digo Hermano, aquí, que eran unas así es, pantallas que estaban en todas las casas y te vigilaban siempre, de manera que no te claro, podías escapar. claro. Si decías en Y voz hemos alta, y eso que en esa época era algo del futuro, pues ya lo estamos viviendo, ¿no? sí, Totalmente, no con cámaras en las calles, peor, con cámaras en nuestra propia casa, sí, tenemos ¿no? Aquí, geolocalizadores. aquí con esto quien te quiera localizar con esta tecnología es mucho más fácil de lo que te imaginas. Sí, bueno, ahora no hacen falta Facilísimo. espías. Todo el No, mundo saben dónde estás en cualquier momento. sí, sí, claro. O sea, con esto somos carne de espionaje, Sí, ¿no? Aquí me da risa que con todo esto de las vacunas, que sobre todo aquí en Estados Unidos, no sé si en España, pero en Estados Unidos está esta teoría. Estados Unidos, el país del fake news, ¿no? Que también, este, ahí pues está en 1984. Eh, Se decía, no, es que en la vacuna te van a poner un chip y te van a poder rastrear en todo momento y es una forma en la que el gobierno te va a estar controlando. Y yo digo, bueno, es que no te tienen que poner ningún chip, si ya el chip aquí lo traes y lo traes 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. O sea, ¿qué más? Este, y esto ya desde años somos carne de espionaje, ¿no? Algo que había sí, visto ya Orwell, pues desde esas épocas, que de esas épocas pues ya la gente estaba vigilada, pero él anticipa pues la tecnología en contra del ser humano, ¿no? sí, de la individualidad y del derecho a la libertad de todos nosotros, ¿no? Así es, Está Gran Hermano, que son las cámaras, pero bueno, la televisión en su momento, aunque no miraba de fuera para adentro, pero también uniformaba a todo el mundo. O sea, no te claro, veían a ti, pero tú solo veías un solo mundo posible. La televisión te claro, ofrecía una única realidad. te alienaba. Te alienaba exactamente. O sea, no Y es lo que necesitaban. pasa ahora, o sea, ahora estamos totalmente alineados, ¿no? Sí, por supuesto. Eh,
porque ahora las redes sociales, pues es algo que antes estaba la televisión, que era más, poquito más amable, pero ahora con las redes sociales, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Esto de la pérdida de la individualidad. Yo creo que mucho de ello tiene la culpa el Internet, ¿no? O el mal uso del Internet, ¿no? El mal Sí, uso, hombre. ¿no? Y las redes sociales sobre todo. ¿Qué te gusta más, Vicente? ¿Rebelión en la Granja o 1984 desde un punto de vista literario? A mí me gusta muchísimo más Rebelión en la Granja. Ok, Creo que está mejor escrita, no le sobra ni una página, mantiene la tensión hasta el final y además el mensaje es claro. Eh, es claro, pero queda un final abierto, no sabes cómo acabará de terminar. Bueno, queda como una especie de negociación entre Stalin y Hitler, ¿eh? Si seguimos con los paralelismos. Pero creo que la parte de fábula le ayuda mucho. En cambio, 1984 es muy duro. La realidad que te muestra aquí es una realidad de personas que son autómatas programados y que al que exacto, se sale un poquitín de la senda, directamente lo y- eliminan y lo vuelven a exacto, reprogramar. Entonces exacto. es muy duro y a veces se me ha hecho pesado a la hora de leerlo, un poco largo. Yo le hubiera quitado al menos 100 páginas a este libro. Igual alguien me cuelga por decir esto de que le sobran 100 páginas a 1984, ¿no? Pero yo Yo le creo que hubiera como quitado escritor, 2000 al Quijote. Ah, es sí, broma, es broma. menos 900, ¿no? Me parece que son 1100 páginas en la edición que tengo yo, están menos 900. Sí, sí. A cambio, claro, desarrolla los conceptos de gran hermano, el del doble pensar y el Mm, de la neolengua. O sea, que son conceptos que hoy en día los vemos que se aplican de manera habitual, no al nivel ni al extremo que él plantea aquí, pero sí que se utilizan, ¿eh? Lo que ocurre es que, claro, él lleva, como buen literato, lleva esa realidad al extremo, a producirte un extrañamiento, a mostrarte una realidad que tú más o menos reconoces o que la has visto, pero como es habitual, no te acabas de dar cuenta, no acabas de formularte esa realidad. Entonces, en los dos libros pretende más o menos lo mismo, pero en Rebelión en la Granja, al utilizar la fábula, se ve más. Se ve ese extrañamiento, esa sociedad en la que tú te reconoces y en la que reconoces los mecanismos del poder para dominarte. Y en Rebelión en la claro. Granja es perfecto. Que por cierto, Rebelión en la Granja, el nombre tendría que ser Animal Farm, ¿no? La granja de animales, y en castellano está Ujú. traducido generalmente por Rebelión en la Granja. Lo digo porque antes comentabas que si los nombres no coincidían, más o menos sí que han coincidido. Animal Farm, así es. Sí. Yo creo que Rebelión en la Granja es un título relativamente bastante. Está bien. Yo lo hubiera, si hubiera sido el traductor, hubiera dejado Granja de Animales. Granja de animales. Creo Sí, que hubiera dejado es Granjas de más, Animales. sí, yo también, yo también. Rebelión en la Granja ya te pone, ya te da como que, No, y va más allá de la te da rebelión. una, te da, claro, exactamente, La rebelión exactamente. es O solo sea, al te da, principio. Luego exactamente. es la granja de animales, pues con Lo más interesante es lo que viene después de la rebelión. lo que viene después, sí, sí. Y bueno, y mantiene ese pulso, ¿no? Siempre estás pensando, bueno, pero ¿y esta situación cómo es posible que se mantenga y se mantiene y se mantiene y se mantiene? Y al final llegas al final y ves que se ha mantenido y ha sido capaz de manejar todo el rato la tensión. Cosa que en 1984, pues a ratos no lo logra porque es un libro más grande. A cambio, 1984 crea esa distopía, ¿no? De un año, de una sociedad humana posible llevada al extremo en algunas cosas que ya se empezaban a insinuar entonces. Pero yo sí Y de que estamos recomendarlo viviendo, y que estamos viviendo actualmente. y que estamos viviendo. Por suerte, la distancia, el extrañamiento ese que comento es todavía muy grande en nuestras sociedades, al menos las europeas, que son las que yo conozco, no sé la americana. Todavía hay una distancia. Todavía el ser humano tiene posibilidades de desarrollarse individualmente, de pensar libremente, de decir lo que Sí, quiere bueno, hasta cierto punto. Se ha creado un cierto papanatismo de políticamente correcto que es un poco aburrido, pero simplemente es que es aburrido, ¿no? Yo creo que es gente que no tiene nada que hacer y te sueltan que si lenguaje inclusivo, que si políticamente claro, correcto, pero esos son vicios de sociedad del bienestar. claro, así es. Pero por lo Totalmente de acuerdo. demás, ya Bueno, te digo, digo, no digo que estemos en ese extremo de 1984, pero yo creo que para allá vamos. esperemos que no. Me levanté muy Podemos, positivo esta mañana.
Sí. El problema es que sí que podemos ir para allí, ¿eh, Luis? Sí, O claro, sea, la claro. realidad creo que todavía no, pero sí que hay posibilidades técnicas de ir no hacia ahí, incluso un poco más allá. Claro, y cuando estemos totalmente ahí diremos que Orson Welles fue un visionario, así como lo dijimos de H.G. Wells, ¿no? No, pero Que es que cuando H.G. estemos Wells allí, Luis, cuando estemos allí no nos dejarán leer a no, Orwell. ni hacer programas de YouTube. No. Bueno, eso sí, porque nos ven muy pocos, ¿no? Es como en España, la Pues sí, poesía en la época de Franco no tenía censura, si no lo leía ok. nadie. Ya no, ¿para qué nos vamos a molestar? Así que la poesía Oye, circulaba Vicente, libremente. ya para terminar, yo nada más he leído Rebelión en la Granja en 1984. ¿Hay otro libro que te gustaría recomendar de, de George Orwell? Sí, hombre, el homenaje a Cataluña. Homenaje a Cataluña. Ok. El homenaje a Cataluña. El título es un poco engañoso, ¿eh? No es bien bien un Ujú. homenaje a Cataluña, son más sus experiencias que tuvo él mientras estuvo aquí en la Guerra Civil Española. Es cierto que en la primera parte, sobre todo, explica su periodo de formación en el cuartel Lenin, por cierto, sí, el cuartel se llama Lenin, aquí en Barcelona, y explica cosas curiosas que yo las desconocía, pues eso, los pocos medios que tenían, la formación que hacían. Luego se enfadaba mucho, yo no entiendo por qué, porque al fin y al cabo, si estaba aquí, se enfadaba cuando los catalanes hablaban entre sí en catalán. Y bueno, ¿y qué quieres que hablen en ruso? Si estás en Cataluña y son Claro. catalanes, y él se enfadaba por eso. Decía, hombre, esto no puede ser. Supongo que quería que le hablaran en inglés, pero eso aquí cuesta. A día de hoy vienes y aún nos cuesta hablar en inglés a los ingleses. Tú porque eres mexicano y están allí los americanos, pero claro, nosotros al norte tenemos Francia y al este Portugal. También son idiomas que merecen nuestro respeto. Bueno, pues tiene Claro. una serie de anécdotas y vivencias personales. La verdad es que es muy interesante. Es un libro que no es muy gordo Ujú. y si alguien quiere conocer de primera mano la Guerra Civil Española, creo que es mejor incluso que el Por quién doblan las campanas de Hemingway. De Hemingway. Ok. Porque Por quién doblan las campanas está muy novelizado, aunque acierta con los personajes. Por cierto, hay un personaje, por quien dobla las campanas, ahora no recuerdo exactamente quién era, que es un capitán revolucionario que está en las montañas, pero tiene un poco más de privilegios que los demás. Y eso que está en la montaña luchando. Pues ya busca la manera de defender sus privilegios frente al resto. O sea, es algo inherente a la naturaleza humana. El momento que consigues el poder, por poco que sea, si eres el patriarca de la tribu, si eres el rey, el presidente de la nación, si eres el presidente de la nación más poderosa del mundo, de una manera u otra, si no nos controlan, tenemos tendencia a ser totalitarios. Es algo propio del Homo sapiens. Entonces, lo que tenemos que hacer entre todos es evitar que se generen estas situaciones y que haya mecanismos de control para no llegar. Porque sí que es cierto que una parte de la población no lo desea, pero por el motivo que sea, siempre aparece la figura esta del que se Del aferra al poder y caudillo. no lo quiere soltar. Del caudillo. Del caudillo, sí, sí. Del César, del Kaiser, Claro. que es toda la misma palabra, ¿eh? César, Kaiser, el zar también es la misma palabra, todo viene de César. Y Así bueno, por mi es. parte, nada más. Os recomiendo el homenaje a Cataluña. La verdad está muy bien, porque Rebelión en la Granja sé que la mayor parte de vosotros lo habéis leído y 1984 es un poco durillo. No es Claro. una lectura que recomiendo ni a deprimidos ni para las vacaciones de verano. Así es. No sé si haya película de 1984. Que yo conozca, No, no. He visto no, ¿verdad? fotos con la Sí. pantallita representando al ojo del gran Sí, 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 hermano, sí. pero no sé Exacto. si hay una película, no tengo ni idea. Bueno, yo recomiendo mucho la película de Rebelión en la Granja, la primera de dibujos animados, amigos, para que, y creo que está en YouTube, creo que está ahí, este, gratuita. Bueno, Vicente, pues hemos terminado. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar una última cosa. Pues nada, que disfruten, que sean felices y hasta la Así es. próxima. Y sobre Hasta todo, la si próxima. alguna cosa os ha llamado la atención, no dudéis. Haced comentarios, darle al like y como dice Luis, suscribíos, que es cada semana o cada 15 días Luis tiene algo que ofreceros. Así es. Bueno, muchas gracias, Vicente, que tú también, pues, eres parte de este canal, de este proyecto, el cual hacemos sin fines de lucro. Y amigos, pues difúndanlo. Eso también es importante para que nos apoyen.
Gracias, Vicente. Te mando un abrazo hasta Cataluña, de Texas a Cataluña, atravesando el Atlántico. Y nos vemos próximamente en unos 15 días, ¿verdad? Sí, por ahí Por más o ahí, menos. por ahí más o menos. Bueno, Vicente, un abrazo. Gracias. Adiós, a disfrutar.